El estudio de la ecología se puede dividir en tres ramas principales: autoecología, cinecología y demoecología. La autoecología estudia las especies a partir de sus relaciones con el medio ambiente, mientras que la cinecología se centra en la distribución de las poblaciones, sus relaciones ecológicas, demográficas, estructuras de la cadena alimentaria, secuencias ecológicas y la interrelación entre depredadores y presas. Pero si hablamos de la demoecología, estaremos hablando de la dinámica de poblaciones que estudia cada población por separado. Ecología de poblaciones. Es la rama de la ecología que estudia la estructura y dinámica de las poblaciones. Para adentrarnos en este tema, primero definamos el concepto de población. Se define población al conjunto de individuos de una misma especie que habitan un mismo lugar en un mismo tiempo. Atributos de las poblaciones. Podemos decir que la natalidad es el cociente entre el número de individuos de una población que nacen en una unidad de tiempo dentro de esta y el tamaño de su población. Mientras que la mortalidad es el cociente entre el número de individuos que mueren en una unidad de tiempo dentro de la población de un ecosistema y su tamaño. Cuando nos referimos a la inmigración, estamos hablando de la llegada de organismos de la misma especie a esa población del ecosistema. Se mide mediante la tasa, que es el cociente entre individuos que llegan y el individuos que salen. La estructura por edad y sexo. La estructura por edad y sexo de una población a menudo se representa en una pirámide poblacional. El eje X muestra el porcentaje de población en cada categoría, con los machos a la izquierda y las hembras a la derecha. El eje Y muestra los grupos de edades del nacimiento a la vejez. La tasa de crecimiento es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Interacción entre poblaciones. Para estudiar a profundidad las características de las poblaciones, debemos hacer una referencia a las relaciones bióticas, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Relaciones intraespecíficas. Esto de interacción biológica que se establece entre dos o más individuos de una misma especie. Existen tipos de relaciones intraespecíficas, tales como competencia. Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente, así que para satisfacer las necesidades de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. Territorialidad. Se utilizan señales específicas para marcar un territorio, sonidos, olores, etc. Por norma general, los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o de alimento. Relaciones familiares son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia. Y las hay de distintos tipos. Por ejemplo, parental monógamo, un macho y una hembra con sus crías, la mayoría de estas en aves. Parental polígamo, un macho y varias hembras con sus crías, por ejemplo, ciervos, leones. Matriarcal, una hembra con sus crías, esto lo vemos en los arácnidos. Patriarcal, un padre con sus crías, tal como el caballito de mar. Y filial, formada tan solo por los hijos que son abandonados por sus padres. La mayoría son peces e insectos. Relaciones coloniales, formadas por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor común. Estos individuos están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. Las hay de dos tipos, colonias homomorfas. Los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida, por ejemplo, los caracoles. Pero también tenemos las colonias heteromorfas. Los individuos son distintos morfológicamente y se dividen el trabajo. Por ejemplo, la medusa carabela portuguesa. También tenemos las relaciones gregarias. Estos son individuos que viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente para alimento, protección ante los depredadores o durante las migraciones. Y no es necesario que tengan parentesco entre sí. Por último, tenemos las relaciones estatales. Está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Suelen ser diferentes anatómica y fisiológicamente y dependen los unos de los otros para sobrevivir. Por ejemplo, las sociedades estructuradas de abejas, avispas, hormigas o termitas. Las relaciones interespecíficas son aquellas interacciones que ocurren en los seres vivos, pero de distinta especie. Estas son depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia y foresia y tanatocracia.
Foresia es la asociación temporal de un organismo más o menos pequeño o foronte que es transportado mecánicamente por la especie mayor o huésped, no existiendo ninguna interacción de alimentación. Un ejemplo de esto puede ser el tiburón y la rémora, o el pseudoescorpión. La depredación es la relación biológica en la que un individuo consume a otro para sobrevivir. Esta puede ser herbívora o carnívora. Un ejemplo de la depredación herbívora es un caballo comiendo pasto. Y otro ejemplo de la depredación carnívora es un león o una hiena consumiendo una cebra. El parasitismo es la relación que se establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro individuo, el huésped, al cual perjudica sin causarle la muerte a corto plazo. Existen dos tipos: los ectoparásitos que viven en el exterior del huésped, tal como la garrapata, y los endoparásitos, los que viven en el interior de los organismos, tales como los gusanos intestinales o la tenia. La tanatocresis es una interacción positiva donde un individuo se refugia en el cadáver de otro, ya que uno de los organismos involucrados se ve favorecida y la otra no se afecta para nada. Un ejemplo de relación de este tipo es el cangrejo ermitaño. El comensalismo se caracteriza por el beneficio de un solo individuo y pueden ser considerados otros tipos de comensalismo, la foresis, el inquilinismo o la tanatocresis. En el mutualismo, ambas especies obtienen provecho de su interacción, tales como una abeja cuando poliniza una flor. La competencia existe porque distintos organismos utilizan los mismos recursos. Estas pueden ser, por mecanismo, subdividida en dos áreas: la competencia por interferencia, que sucede cuando un individuo interfiere directamente en la obtención de alimento, supervivencia o la reproducción de otro, y por explotación, ocurre de forma indirecta cuando se compite por el consumo de un recurso limitado común que actúa como un intermediario. Por otra parte, existe otro tipo de competencia llamado por especie, que es la competencia intraespecífica que ocurre cuando los miembros de la misma población necesitan hacer uso del mismo recurso de un ecosistema, y la competencia interespecífica, que ocurre entre individuos de diferentes especies que comparten un recurso común en una misma área. Las comunidades se definen como un grupo o asociación de poblaciones de dos o más especies diferentes que ocupan una misma área geográfica al mismo tiempo. También la podemos llamar biocenosis. Entre sus características están los atributos de las comunidades, que son formas de vida, lista de especies, riqueza de especies, abundancia relativa, diversidad, dominancia, estructura trófica y estructura de gremios. Y por otro lado tenemos sus procesos, que son las interacciones entre especies, el flujo de material y energía y la dinámica espacial temporal. Fisionomía. Es una formación vegetal que designa una clasificación de especies vegetales caracterizada por una determinada fisionomía que a su vez determina un paisaje característico. Esto permite hacer una descripción general a escala muy amplia que depende de las especies que componen la formación vegetal del medio en donde se desarrollan. Existe una clasificación general: bosques compactos, bosques claros, matorrales y espesos, arbolado bajo y landas bajas y vegetación herbácea. La dominancia se refiere al grado en que un taxón es más numeroso o tiene mayor biomasa que sus competidores en una comunidad ecológica, mientras que la estratificación se refiere al arreglo estructural de las comunidades. Puede ser temporal o espacial. La dimensión espacial temporal es incorporada en los estudios poblacionales a través de los análisis de la distribución de los organismos a lo largo del espacio. Algunos parámetros poblacionales que corresponden a esta dimensión son disposición espacial, densidad poblacional, tamaño poblacional y área de acción. Dimensión temporal. Se manifiesta a través del análisis de la dinámica de las poblaciones, que puede corresponder al estudio de la variación en el tiempo de los atributos espaciales a través de parámetros relacionados a esta dinámica. Algunos de estos elementos son crecimiento poblacional, esperanza de vida, fecundidad y fertilidad, estructura de edades, supervivencia y mortalidad.